Sí, amigo, interesante comentario. Señor Ortega, señora Carmen y demás que están, voy a eso ahora. Voy a la pregunta de ustedes. Yo sé que están inquietos porque en dos ocasiones ya en el momento que he ido a entrar ahí, pues ha venido la pausa y no he podido desarrollar la finca del Señor que está sembrada en el Edén, allí donde estaban todos los árboles, toda la variedad tan grande de árboles que había, la variedad de frutas, de vegetales, todo estaba sembradito en el Edén. El Señor se lo, se lo puso perfectamente limpio a Adán y a Eva en sus manos. Pero fíjense, aquí que viene el problema grande de que viene el enemigo y siembra la mala semilla en el mismo Edén. ¿Cómo lo hizo? Pues fíjense, estaba Adán, estaba el hombre de la finca, estaba distraído por algún sitio, dejó a Eva sola, Eva se fue de shopping, ¿verdad? Se fue por ahí, por los shopping centers, a ver lo que había y se encontró con un árbol muy particular y muy especial. En ese árbol era el que Dios le había dicho, mira, de ese árbol no lo toquen, porque ese árbol no es para ustedes. Ese árbol es para otras criaturas poder hacer la entrada a la tierra. Ese árbol de la ciencia del bien y del mal era para el bien de las criaturas rebeldes que se rebelaron, criaturas que vinieron de otros mundos, criaturas que estaban ambulantes por el espacio porque no tenían ni dónde asentar sus pies, porque habían sido echados de sus lugares de origen. Dios los había echado porque se rebelaron contra Dios. Su líder era Satanás o Luzbel, pero ya era Lucifer porque cambió su nombre precisamente porque era líder de la rebelión. Esas criaturas rebeldes que tenían ahora la oportunidad de venir a la tierra, arrepentirse después de 1000 años, estar en el vacío, estar en el espacio, no tener dónde asentar sus pies porque ellos destruyeron sus planetas de origen. Allí no quedó nada. Por eso es que tenemos que tener cuidado, porque estos son seres de la rebelión, son seres destructores, seres malignos. Quieren destruir la obra de Dios y hacer ellos todo el universo a su antojo. No sirven para nada porque no han podido ni restaurar sus planetas de origen. De eso no voy a entrar mucho porque de eso aquí en el Génesis no hace mucha mención, pero sí hace mención de que estos seres vinieron a la tierra y para ellos entrar en la tierra y adquirir las capacidades que tenía el ser humano, tenían que comer de ese árbol, porque ese árbol para ellos era del bien, pero para los seres humanos era del mal. Para los seres creados por Dios aquí en la tierra, para Adán y Eva, eran del mal. ¿Por qué era del mal? Porque, porque no se podían conseguir los dos efectos a la misma vez porque son efectos totalmente antagónicos. Para los seres del mal, ese árbol representaba la sumisión, la humildad y el perdón. Para los otros significaba muerte, para Adán y Eva significaba muerte. ¿Por qué? Bueno, pues por muchas razones, pero vamos a la parábola para que ustedes vean como la parábola de Jesús de que el hombre entra, el enemigo que es el diablo, que lo dijo claro aquí en la parábola, que es el diablo, entró por la noche y sembró la cizaña. Pues aquí, en el Edén, este mismo enemigo entra y siembra la cizaña. ¿Cómo lo hace? ¿Cómo lo hace? Pues le da a comer esta fruta a Eva, que era una uva. Por eso fue que ahorita yo les mencioné que Jesús era la vid verdadera, porque había una vid que no era buena. Una vid, una uva que era tóxica, era venenosa, era embriagante, tenía
todas las características negativas por las cuales significaba muerte para los seres humanos. Y eso pues tenemos que verlo desde ese punto de vista. Cuando Eva come de esa fruta, quedó en una condición de psicosis, quedó endrogada. Vamos a decirlo así para que ustedes lo entiendan. Quedó endrogada. Al quedar endrogada con esa uva, entonces Satanás siembra en ella la mala semilla en su vientre y queda embarazada. ¿Cómo lo hizo? Pues puede haberlo hecho de varias formas. Yo no voy a discutir ahora la forma en que lo hizo. Siempre yo discuto con mis estudiantes las distintas posibilidades, pero siempre menciono que en el caso de Jesús, por ejemplo, el embrión vino fertilizado, el embrión divino vino ya listo para ser depositado en el vientre de María. Y de esa misma manera, Jesús se reprodujo y creció y nació del vientre de una mujer de la tierra, por obra y acción divina. Aquí podemos decir que la buena semilla de Dios en el vientre de María dio como resultado el nacimiento del Hijo de Dios. En el caso de Eva, es todo lo contrario, es la mala semilla del enemigo en el vientre de Eva. Y que queda inmediatamente embarazada, porque ella era una mujer saludable, estaba acabada de crear. Quedó embarazada de inmediato de ese enemigo. ¿Y qué pasa? Que también más adelante Adán la toma como esposa y queda embarazada de Adán. Eso se llama embarazos heteropaternales, una cosa muy común, pasa aquí en la tierra cada rato. Hay embarazos, si ustedes quieren buscar en internet, hay una lista de embarazos heteropaternales, de mujeres que han quedado embarazadas de dos hombres distintos, dos personas diferentes. Y eso precisamente fue lo que pasó con Eva. Dos naciones en su vientre. Pasó con Rebeca también. Rebeca tenía dos naciones en su vientre, aunque se supone que eran hijos del mismo padre en el caso de Rebeca, pero fíjense ustedes que se da el caso un poquito más adelante que nos da la explicación de cómo eso ocurre. Dos naciones en su vientre. Y Dios llama a los hijos de Caín, les llama hijos de los hombres, y le llama a los hijos de Adán, les llama hijos de Dios. Así que hay dos naciones desde el mismo principio, pero tan pronto Adán se da cuenta que estos dos niños eran completamente diferentes uno del otro, porque Abel se parecía a ellos dos, pero Caín no se parecía a ninguno. Y Adán se da cuenta y entonces sospecha de que Eva le fue infiel. Y se enoja con ella por 130 años. Eso está aquí en el Génesis. Ustedes búsquenlo ahí, lean el Génesis completo, que ustedes van a encontrar allí, que pasaron 130 años Adán enojado con Eva. No tuvo más relaciones con ella, no tuvieron más hijos durante 130 años, mientras que la descendencia de Caín se empezaron a multiplicar por miles y miles y miles. Y llenaron el valle de Mesopotamia, toda esa zona de ahí. Se pobló con los hijos de Caín, que eran los hijos de la rebelión. Por eso es que tenemos que ver. Dios le dijo claramente a sus hijos, a los hijos de Adán, que no se juntaran con las hijas de los hombres. Pero no había prácticamente generación acá en el lado de Adán. No había. La creación estaba terminada. Dios no podía hacer más gente. No le interesaba seguir haciendo gente. Al contrario, se molestó muchísimo con la desobediencia de Eva. Le echó a perder los planes que Dios tenía para la raza humana. Y eso pues trajo como consecuencia que Dios
dejara la cosa como estaba, y pasaron 130 años antes que nazca Set, porque recuerden ustedes que Caín mató a su hermano Abel, homicida, criminal desde el principio por nada, prácticamente sin razón alguna, porque se enojó con él, porque Dios aceptó la ofrenda de Caín, de Abel, y no aceptó la ofrenda de Caín de la misma manera. ¿Por qué? Porque Dios sabía que la ofrenda de Caín era una ofrenda de hipocresía, porque Caín la llevó por llevarla, no la llevó porque realmente la necesitara. Además, y la llevó porque él reclamaba la primogenitura en ese momento, cuando en realidad era primogénito biológicamente, pero no legítimamente. Era un hijo ilegítimo. Y eso también tenemos que verlo en el contexto. Y hay innumerables casos en la Biblia que podemos ver cómo el primogénito deja de ser el primogénito para que entonces el segundo hijo sea primogénito. Y son ejemplos de lo que pasó en el Edén. Y esto pues tiene connotaciones bien importantes para todos nosotros en este momento, porque la genealogía de Caín es la primera que aparece en el Génesis. La genealogía de Caín es la primera que aparece toda la descendencia de Caín. Y no se ve la descendencia de Adán todavía. ¿Por qué? Porque Adán y Eva no se juntaron de nuevo para tener hijos hasta 130 años después. ¿Qué pasó? Pues que Adán estuvo dolido, estuvo adolorido, se sintió traicionado, se sintió engañado por su esposa, y él no entendía lo que estaba pasando. No es hasta que él entiende cómo fue que Eva fue engañada que entonces él acepta tener hijos con ella, y tienen un hijo que se llamó Set, y que era idéntico a Adán. ¿Ve? Y eso él se gozó con ese hijo, porque cuando lo vio era más parecido a él que el mismo Abel, que había nacido primero. Este era pintado a su padre. Era igualito que Adán. Y él se sintió contento, se sintió feliz. Entonces, entendió por qué Eva había caído en esta situación. Porque comió de la fruta prohibida. Y por eso que ustedes ven que la uva, a través de toda la Biblia, se convierte en una fruta prohibida. Todavía en muchas iglesias le dicen a la gente que fue una manzana. Yo no sé de dónde sacan esa manzana, pero y hasta está en unas historietas de niños que yo veo por ahí, yo las veo cogiendo a Eva cogiendo una manzana del árbol, cuando en realidad eran uvas que se daban en árboles. Y eso pues la maldición de Dios sobre la serpiente que engañó a Eva fue tan grande que se afectó el árbol, se afectaron las raíces. Hoy día, fíjense ustedes que la uva es la única fruta que no se reproduce por semilla. Hay que reproducirla por sarmientos, por esquejes. ¿Por qué? Porque recibió la maldición de la que recibió la serpiente en el Edén. Y era un árbol, y ahora la uva se arrastra. Usted tiene que ponerle palitos para poderla levantar, y ponerle estacas, y ponerle alambres y cosas para poder cultivar las uvas, porque no tienen la fuerza que tenía de árbol para sostenerse erguida. Igual que la serpiente, que que era un ser bellísimo, un ser alado bellísimo, con una apariencia de hombre excelente, y se convirtió en ese animal rastrero que ustedes lo ven ahora, que es horripilante y nauseabundo. Pues eso es en lo que se convirtió la serpiente. Así se convirtió la uva. Y a través de toda la Biblia ustedes van a ver cómo la uva empezó a representar la sangre. Y por ejemplo, en la Santa Cena, en la Nueva Cena que Jesús instaura, el vino representa la sangre. Este es mi cuerpo y esta es mi sangre, el pan y el vino. Es importante porque en Semana Santa todos esos elementos se mencionan, se tocan.
y tenemos que entender que es parte del entendimiento que tenemos que hacer de estas cosas tan importantes que son parte de lo que nosotros aceptamos como el mensaje cristiano. Tenemos que ir a la pausa y regresamos.